Vamos a comenzar, jóvenes. Me da mucho gusto y agradezco la presencia de las y los estudiantes que están esta mañana por aquí. Algunos, muchos, son de el curso que imparto este semestre y que les invité. Gracias por estar acá. Pero también veo caras conocidas de estudiantes de otros semestres y eso todavía me da más gusto. Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a tener en este rato es presentar a ustedes y presentar a la comunidad que después podrá ver esta presentación en el canal de YouTube de nuestra universidad, la presentación de un libro colectivo que coloca información muy importante sobre un proyecto colectivo de investigación que hicimos en 8 universidades del país sobre violencia digital por razón de género. Ahí ustedes están viendo el título, en un momento podemos ver la portada. Mari Carmen, si pasamos por favor la portada. El libro se llama Rompiendo el silencio, experiencias y propuestas universitarias frente a la violencia digital. Es un trabajo que tuve la fortuna de coordinar con estas 8 colegas y que nuestra universidad tuvimos las posibilidades para editarlo. Es un libro digital. Al final va a estar el QR para que si alguien está interesado en descargarlo pueda hacerlo, y tendremos también algunas hojas con el QR para que ustedes puedan circularlo. Este proyecto nace en el seno de un seminario que tenemos funcionando desde hace 7 años, un seminario sobre alfabetizaciones digitales críticas, en donde un grupo de las profesoras investigadoras que participamos en ese seminario comenzamos a percatarnos a partir de la presentación de una de ellas que el tema de la violencia digital por razón de género, específicamente la violencia digital contra las mujeres, era un tema que estaba muy presente en nuestras comunidades, pero era un tema del que sabíamos muy poco. Y por lo tanto nos dimos a la tarea de trabajar este proyecto de investigación, que fue un proceso largo, complejo, que requirió de mucho trabajo colaborativo, de poner a la mesa de discusión las habilidades, saberes y experiencias de este grupo de mujeres, ¿no? Éramos 8 investigadoras que encabezábamos pequeños equipos, cada quien en sus instituciones, y nos dimos a la tarea de ir elaborando este proyecto para de manera simultánea en las 8 universidades hacer el estudio y después reunirnos para ir revisando cómo íbamos, qué encontrábamos, en qué se parecen las problemáticas que sufren las mujeres en sus universidades en relación con el tema de la violencia digital. Hubo un punto específico que nos tomó mucho discutir y que al final llegamos a un buen acuerdo, que fue incorporar en este estudio la mirada de las personas agresoras en los entornos digitales, porque era importante saber por qué la gente, hombres y mujeres, agreden digitalmente, ¿no?, a otras personas en esos espacios digitales. Pero centralmente, y queda claro por los datos numéricos que ustedes pueden encontrar en el libro, las grandes métricas a nivel nacional, pues quienes sufren más violencia digital por ciertas causas específicas son las mujeres, lo cual no exime a los hombres, pero es otro tipo de violencia, ¿no? Pero nos interesaba ver qué sucedía ahí. Entonces ahí en la investigación ustedes van a encontrar en las universidades qué pasa y quiénes son las personas agresoras. No me voy a adelantar, aquí mis colegas, las doctoras que me acompañan esta mañana, que en un momento les presentaré, les van a dar un poco más de detalles. Entonces, ¿qué nos motivó a hacer este estudio? Pues eso, conocer qué pasaba con un tema del que todo el mundo hablaba, pero que en realidad no sabíamos qué estaba pasando, y había que hacerlo formalmente, académicamente, con todo el rigor metodológico que requiere un tema de estas características. Nos dimos a la tarea de ello. Logramos una primera publicación que es un monográfico en la revista Transdigital, en donde presentamos las 8 universidades los datos cuantitativos del estudio, y simultáneo fuimos trabajando la fase cualitativa de la investigación, porque una cosa es tener una encuesta en donde digan sí, no, ajá, a veces, nunca, etcétera, y otra cosa es escuchar a las personas, ¿no?, comentar, compartir las experiencias, lo que pasan, lo que sufren, lo que les angustia,
saber qué saben de los protocolos de violencia por razón de género en sus instituciones, saber si existe o no apoyo psicológico que acompañan cuando sufren este tipo de agresión digital. Y en este libro lo que presentamos son los resultados cualitativos. Ahí ustedes pueden encontrar muchas cosas interesantes, dolorosas algunas, pero alentadoras otras, porque no nos quisimos quedar en sufrir y decir sufrimos mucho y ya vamos a sufrir. Nos quedamos en, bueno, esto nos genera problemas, ¿qué hacemos al respecto? Y quienes colocaron las propuestas en sus universidades fueron las mujeres que participaron en el estudio, y ya verán ustedes cuando revisen el libro, pues eso, que van a encontrar muchas coincidencias en lo que proponen en sus instituciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la portada. La siguiente, Mari Carmen, por favor. Ahí están algunas de las colegas investigadoras que nos acompañaron en ese momento en todo el proyecto. Pues muy rápidamente está Mari Carmen Salinas, Consuelo Lemus de Tamaulipas, Mari Carmen es de Querétaro, Claudia Pedraza de La Salle, la doctora Denise Hernández de Veracruz, de la Veracruzana. Siguiente, Mari, por favor. Gabriela Rodríguez de Sonora, Rocío López de Veracruz también. Perdón, la anterior, Mari, por favor. Mónica Cervantes de Aguascalientes, que es una doctora muy joven. Siguiente, por favor. Ileana Cruz de Querétaro, Lilian Salado de Sonora y Janet Lluvera de Querétaro también. Y quienes estamos aquí presentes, que aprovecho para presentárselas. Primero presento a nuestra invitada, que no es de casa, es la doctora Gladys Ortiz Henderson, es la colega investigadora de la UAM, del campus de Lerma, una investigadora con larga trayectoria, con formación en comunicación, estudios postdoctorales en antropología, especialista en estudios de juventudes en general y participante del seminario de alfabetizaciones digitales, fundadora del seminario, colega de mucho trabajo. Si buscan su nombre por ahí van a encontrar una cantidad bastante impresionante de publicaciones y proyectos. Ha sido funcionaria y jefa de departamento en la UAM y dirige muchas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en su institución y como invitada en otras instituciones. Y a mi derecha está la doctora Wallis Becerril Martínez. La doctora Wallis se incorporó este año, por fortuna, a trabajar a la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación. También una trayectoria larga de investigación, especialista en género y feminismo, apropiaciones tecnológicas y mujeres. Y Wallis fue, junto con la doctora Pedraza, las mentoras teóricas del proyecto, porque eran las que tenían una formación en temas de feminismo mucho más sólida que el resto del equipo que estábamos entrando al tema en los últimos años. Y ellas, sus doctorados van en ese tema y sus maestrías, luego entonces su trayectoria es bastante larga también en eso, ¿no? Y bueno, yo que estoy ahí y que ya nos conocemos bien, que bueno, me tocó coordinar, les decía, por fortuna, este equipo de trabajo. Muy bien, la siguiente, por favor, Mari, y con eso voy cerrando para dar paso a mis colegas. Digamos, la parte de la formalidad de la investigación la pueden encontrar en el monográfico de Transdigital, pero también está en el libro, porque hay rigor académico en el trabajo. Y aquí yo les colocaba lo que nos movió a hacer este trabajo, ¿no? Entonces, sí nos investigaba, fíjense lo que estamos poniendo ahí, nos interesaba investigar con y para las mujeres. O sea, no nos interesaba nada más ver qué pasaba e irnos. Nos interesaba acompañar, ver, comprender qué pasa, ¿no? Con este tema de la violencia digital, y va la segunda, porque nuestra intención es ofrecer información que permita prevenir y erradicar la violencia digital por razón de género en nuestras instituciones. Este es un punto, me parece importante, que le da mucho sentido al trabajo que hicimos aquí. Sí necesitamos trabajar académicamente para colocar el tema en la agenda académica en nuestras instituciones, y creo que ese es un logro que estamos llevando a cabo muy bien. La semana que entra vamos a tener una mesa con la UAM Lerma, organizada por la doctora Ortiz, porque en su institución hay mucho interés por saber qué ha pasado con el proyecto.
Aquí estamos teniendo esta mesa, en otros espacios habrá otras mesas, porque el tema es, esto le pasa a nuestras estudiantes. ¿Qué vamos a hacer para prevenir, para erradicar? ¿Cómo hacemos alianzas? ¿Qué hacemos para que esto comience a ser más visible, pero sobre todo para prevenir y para erradicar? ¿De acuerdo? Entonces, con eso, digamos, yo doy por concluida mi participación. Lo importante es escuchar los comentarios que tienen nuestras colegas. Entonces, nos pusimos de acuerdo cómo presentar y en este momento le cedería la palabra a la doctora Wallis Becerril para que haga el marco contextual, digamos, teórico de este libro y más adelante tomará la palabra la doctora Gladys Ortiz. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación y porque estén aquí. Bueno, justo como ya les comentó la doctora Marilú, el interés de este texto pues va más allá. Sí había que investigar, reportar qué estaba pasando en temas de violencia digital, pero tenía un interés político muy claro que era hacer algo al respecto con la violencia digital. Entonces, en ese marco, yo quisiera empezar diciéndoles que aunque ustedes en el libro no van a encontrar un desarrollo teórico, ¿no?, sobre el feminismo ni sobre, pues sí, sobre la teoría feminista, sí es un libro que se enmarca en un contexto de teoría feminista. ¿Y a qué me refiero con esto? Los temas, muchos de los temas que colocamos desde el feminismo no serían posibles sin esta mirada, ¿no? Sin mirar justamente la realidad a partir de entender que existe una estructura social que tiene o que marca una desigualdad entre hombres y mujeres. Esa mirada nos lleva a problematizar, que es lo que hicimos aquí, temas muy concretos, abordarlos de maneras muy específicas. Y en este caso, entonces, el tema de la violencia digital contra las mujeres es un tema que no sería visible y que no se hubiera abordado si no lo hubiéramos pensado desde una perspectiva de género, ¿no?, desde la teoría feminista. Eso es lo primero que quisiera decir, los que a lo mejor no encontrarán, pero sí vamos a encontrar, lo que sí vamos a encontrar a lo largo del texto son definiciones muy claras de qué es la violencia digital y cómo se entiende esta, ¿no? Otra cosa que vamos a poder encontrar es justamente esta diversidad de experiencias, ¿no? Que ya les decía la doctora Marilú, son 8 universidades, no, bueno, son 8 investigadoras, pero en realidad hay quienes trabajan con 2 universidades, en el caso de Sonora son 2 universidades, entonces son más de 8 universidades que están reportando el tema de la violencia digital contra las mujeres. ¿Y esto qué nos permite entender? No es una cosa, no es un tema aislado, ¿no? No es algo que solo le pase a unas cuantas mujeres. Si lo estamos encontrando y lo estamos reportando en más de 8 universidades, es que tiene que ver con una problemática estructural, es un problema social. Y también me parece que es muy valiosa la investigación y todos los capítulos que ustedes pueden revisar en el libro, porque también nos permite encontrar justamente experiencias comunes entre las mujeres universitarias, ¿no? A lo mejor podríamos pensar que, bueno, en la pedagógica, como somos estudiantes de ciencias sociales y no nos acercamos a las tecnologías, a lo mejor no sabemos tanto de tecnología. Pero cuando revisamos todas las otras universidades, pues vemos que ese no es el problema, ¿no? Que en realidad hay un problema que tiene que ver con cómo se nos interpela a las mujeres y con cómo convivimos en el espacio digital. Lo que se evidencia con muchas de estas experiencias es que socialmente, pues la violencia contra las mujeres se está trasladando a los escenarios digitales, ¿no? Y que ahí podemos como verla y encontrarla. Otro elemento muy importante es justamente este diagnóstico de la violencia digital en las universidades. Es un tema poco trabajado. Se han hecho o se hace, por ejemplo, desde el INEGI, ¿no? Se hace una encuesta a nivel federal para saber el tema de la violencia digital de manera general, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no? Y hasta ahí, por ejemplo, podemos encontrar cómo hay ciertas prácticas de violencia digital que están más enfocadas, ¿no?, o que son más recurrentes hacia las mujeres. Hay otros tipos de violencia donde se reportan hombres y mujeres, pero los que están vinculados justamente con aquellas cuestiones que tienen que ver con el acoso sexual, por ejemplo, ¿no?, con la difusión de imágenes íntimas, ese tipo de violencias que están muy arraigadas justamente a esa
cosificación de las mujeres, ¿no? A esa diferencia sexual que hay entre hombres y mujeres es la que más vemos con respecto a las mujeres. Entonces, hacer este diagnóstico, y podemos decir, ¿no? A nivel nacional son universidades que están colocadas en distintos estados de la República Mexicana, nos permite hacer un diagnóstico, ¿no? Ver qué está pasando, ver qué está sucediendo en las universidades. E insisto, pensamos muchas veces que por ser estudiantes universitarias tendríamos todos los recursos y ya no nos suceden esas cosas, y lo que demuestra la investigación es que no, que es un problema que está presente en las universidades y que es un problema que hay que atender. Otro elemento importante por el que me parece que ustedes pueden revisar el libro y que van a encontrar tiene que ver con conceptos teóricos muy importantes que se van desarrollando a lo largo de los distintos capítulos, que tiene que ver, por ejemplo, sí con de la violencia digital, que nos aclara, ¿no? Nos aclara con experiencias, con dato concreto, con las prácticas muy específicas, qué cosa es la violencia digital, pero también un concepto central que aterrizó, que trasladó como todo el proyecto, fue el autocuidado digital. Desde el feminismo, ¿no? Y por eso fue una apuesta en este libro, no solamente desarrollamos investigación para que se quede como guardada. Lo que queremos, ¿no? Es construir, nos dice nuestra maestra, la doctora Marcela Lagarde, ¿no? Construir una serie de conceptos que abonen al proyecto emancipador de las mujeres, es decir, que abonen a la libertad de las mujeres. Y este concepto del autocuidado digital es un concepto que ustedes también van a encontrar justamente en estas propuestas que hacen las chicas sobre cómo enfrentar entonces la violencia digital, con propuestas muy concretas, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo ir enfrentando, porque es un problema que ya tenemos y que de alguna manera las chicas lo van resolviendo, y vamos a encontrar distintas prácticas. Si bien se hace, a veces podemos encontrar dentro de los testimonios que lo hacen muy solas, generalmente lo que sucede después es que encuentran espacios en donde con otras mujeres logran generar como algunas propuestas, ¿no? Y el autocuidado digital entonces es un eje central, es un concepto muy importante que apenas, digamos, también estamos como desarrollando, como explorando, pero que también es un concepto central que atraviesa todo el libro, ¿no? Algo también que es como muy importante para nosotras como estudiantes, para nosotros como estudiantes, es observar el desarrollo de la investigación. ¿Cuántas veces, o por lo menos yo sí en mis cursos, ustedes tienen que desarrollar investigación, ¿no? Y entonces tienen que elaborar todo el proyecto, ¿no? Plantear el tema, desarrollar una justificación, una metodología, conceptos teóricos, y el libro también abona, ¿no? Justamente a hacer toda una propuesta metodológica sobre cómo entrarle al tema de la violencia digital, cómo explorarlo. Ya les comentaba la doctora Marilu, hay todo un número en la revista de Transdigital donde hay justamente un desarrollo, una explicación, ¿no? De cómo construimos el instrumento cuantitativo, ¿no? Recuerdo justo que el semestre pasado una de sus compañeras me dijo, estamos haciendo una investigación de violencia digital para métodos cuantitativos, y la profesora nos pide un instrumento que esté además certificado, avalado, ¿no? Que haya sido probado. Y le dije, pues aquí está este instrumento, y además fue aplicado en la Universidad Pedagógica Nacional. Y entonces eso, son herramientas que les sirven a ustedes para ver cómo hacemos la investigación, cómo aterrizamos instrumentos, cómo diseñamos una estrategia metodológica, ¿no? Entonces también por eso es muy útil el texto, ¿no? Para que le podamos hacer una revisión. Y bueno, el eje central que tiene que ver con las experiencias de las estudiantes, son nuestras compañeras, ¿no? Podemos encontrar ahí eso, qué han vivido, cómo lo han vivido, qué han sentido, qué repercusiones ha tenido en su vida personal, pero también en su vida académica. Cuando las chicas tienen violencia digital en el espacio escolar, pues muchas veces inhibe el ejercicio del derecho a la educación. Ellas no quieren ya venir, ¿no?, a este espacio escolar en donde tienen al lado a su agresor, o donde hay alguien más que está agrediéndolas. Una dimensión también importante que se incluyó en el cuestionario era saber, si no habíamos vivido, ¿no?, la violencia digital, saber si conocíamos a alguien que la había vivido, ¿no?
si éramos testigas o testigos de esa violencia digital y qué estábamos haciendo al respecto. Porque la violencia digital también entonces está siendo como un entramado que está generando una serie de relaciones y de complicidades, ¿no? O sea, cuando nosotras recibimos o cuando nosotros recibimos un video en donde hay alguna chica que se le está violentando, se está exhibiendo y nosotras lo vemos, para empezar lo vemos, ¿no? Estamos formando parte de esa práctica de violencia digital, estamos violando su intimidad y luego lo compartimos y luego le damos like o no lo compartimos, pero se lo enseñamos a alguien, estamos entonces formando, ¿no?, parte de esa estructura de violencia. Entonces, esa pregunta también era clave, ¿no? También la metimos en los cuestionarios, en las entrevistas. Tú sabes de alguien, ¿no? ¿Sabes qué ha pasado? Y ahí sí, aunque no la hubiéramos vivido, prácticamente todo el mundo sabía de alguien. Absolutamente todas las personas saben de alguien. Entonces, este eje central de las experiencias es muy importante porque vemos ahí los testimonios, insisto, de las vivencias, pero también los testimonios que encontramos son de cómo las chicas le han hecho para salir. Y es muy recurrente que las chicas también digan que es muy importante socializar justamente esa experiencia y compartirla con otras mujeres, porque muchas veces ellas se sienten solas y se sienten culpables, ¿no? La culpa es un sentimiento recurrente en todos los estudios, en todas las universidades. Y entonces, para ellas dicen, es muy importante socializarlo. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que me doy cuenta que no fue mi culpa, ¿no? Que no estoy yo sola, que hay alguien más que también lo está viviendo y podemos encontrar puntos en común. Y también podemos encontrar maneras de ayudarles o de resolverlo, ¿no? Entonces, y se van creando como estrategias, redes, se han creado como muchos mecanismos a partir justamente de visibilizar la experiencia que han tenido sobre la violencia digital, ¿no? Y bueno, otros dos conceptos centrales y importantes tienen que ver justamente con el tema de la alfabetización digital. Desde ahí es que partimos nosotras este proyecto, ¿no? Y entonces para nosotras ha sido muy relevante colocar el tema de la alfabetización digital como una estrategia justo de autocuidado y una estrategia educativa para hacernos de recursos y saber qué hacer cuando estoy enfrentando eso, ¿no? Y tener como ya clara como cierta información de hacia dónde puedo recurrir o tener ya ciertas prácticas preventivas, ¿no?, para no llegar a estos procesos de violencia digital. Y entonces la alfabetización digital ha sido un eje central también en toda la propuesta y de ahí que quisiéramos pues que las estudiantes nos dijeran cómo le hacemos, ¿no?, para entrarle al tema de la alfabetización digital y colocar estos temas, ¿no?, que no se vean lejanos del uso de las tecnologías, son recurrentes y son sumamente cercanos. Y bueno, finalmente quisiera cerrar diciendo que por supuesto algo que dijo con lo que cerró la doctora Marilu, que es que esta investigación y todos estos datos que ustedes pueden encontrar tiene esa finalidad de saber ahora qué hacemos con todo eso que ya vimos que hay. O sea, ¿qué hacemos con esa información? Nosotras, por ejemplo, y nosotros aquí que estamos formándonos en una licenciatura o en varias licenciaturas que tienen que ver con proyectos educativos, ¿qué hacemos? ¿Qué propuestas hacemos? ¿Qué propuestas de educación, de intervención, ¿no?, de alfabetización, de otros temas de investigación? ¿Cómo le entramos, ¿no?, para resolver el tema? Y también, por supuesto, que es un insumo súper importante para las instituciones, no solamente para nosotros como estudiantes, para la institución. Aquí está el diagnóstico, está pasando esto en la UPN, está pasando esto en la Veracruzana, ¿no?, en la UAM. Entonces, ¿qué van a hacer las instituciones o qué vamos a hacer? Porque ya está el diagnóstico, ahí está y ahí está el problema. Entonces, pues con eso cerraría y les invitaría a revisar y a leer por lo menos el capítulo de su universidad, pero otros, para que puedan pues tener ahí la información. Muy bien, muchas gracias, doctora Wallis Becerril. Y bueno, le damos la palabra, ahí está el QR, pero también Carla nos hizo favor y están circulando unas hojitas con el código QR para que lo puedan descargar. Y bueno, le cedo la palabra a la doctora Gladys Ortiz. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí presentando este libro en el que trabajamos por ya casi 2-3 años y en el que seguimos trabajando porque todavía no se cierra la investigación, todavía está en curso, aunque este año ya termina.
Como bien comentaron mis colegas, en este libro se presentan los resultados de esta investigación que se llamó Autocuidado Digital para prevenir y erradicar la violencia digital contra las mujeres universitarias, y que se llevó a cabo, y es muy importante como traerlo otra vez, en el marco del seminario permanente de alfabetizaciones digitales críticas que, digamos, radica o tiene como su sede aquí en la UPN desde el año 2021 y bueno, hasta el presente. Y como también ya se dijo, participan universidades pues, de distintas latitudes de México, la Veracruzana, la UPN, la UAM, el Tecnológico Nacional de México, la Universidad de Sonora, en fin, hay como diferentes universidades que participan, por eso me parece que es un diagnóstico bastante completo de lo que está pasando en este tema. En este libro en particular se recoge la parte cualitativa de la investigación, porque como ya se comentó en otra publicación que hicimos en la revista Transdigital, sobre todo se publicaron los datos cuantitativos, y acá en este libro se trae más la parte cualitativa con algunos datos cuanti sobre, bueno, qué dijeron las y los estudiantes. Se entrevistó a mujeres y a hombres en algunos casos sobre estos temas de autocuidado digital, sobre violencia digital, etc. En general y en las distintas universidades que pude yo rescatar de todos los capítulos, hay muchas cosas que se repiten y que están ahí presentes día con día en la vida de las universitarias y los universitarios, ¿no? En la vida cotidiana. Bueno, en primer lugar, la violencia digital es un fenómeno presente, muy extendido entre el estudiantado y más aún entre las mujeres, quienes son las que más sufren este tipo de violencia, tal y como se puede constatar en la literatura sobre el tema. Esta violencia digital, y más aún la violencia digital por razón de género, que es la que se vive y se sufre por el hecho de ser mujer, es poco reconocida y visible entre el estudiantado. O sea, no le dan nombre, no la ven como algo importante de lo cual haya que hablar. Pues en las entrevistas o en los grupos de discusión, en el caso de quienes aplicaron esta metodología, no se sabía bien lo que era y las repercusiones que podía tener. Además, las y los estudiantes desconocen los mecanismos que tienen en las universidades. O sea, todas las universidades ya cuentan con mecanismos para reportar este tipo de situaciones de violencia contra las mujeres o violencia digital también en algunos casos, pero se desconocen y no saben si hay protocolos, o si saben que hay no los usan, o no recurren a ellos cuando tienen este tipo de problemática. Y esto se repite en todas las universidades. Además, no tienen las habilidades digitales necesarias o suficientes para protegerse de este tipo de agresiones digitales tan comunes y tan cotidianas, ¿no? Casi a veces de a diario. Lo que hacen al vivir este tipo de violencias en entornos digitales es bloquear, ¿no? Es al máximo que llegan a veces a las personas, pero difícilmente denuncian, ya sea en las plataformas digitales o en espacios físicos. Las mujeres estudiantes tienen numerosas propuestas para poder implementar en las universidades. Cuando tú les preguntas, oye, ¿qué hay que hacer? Cuando ya se dan cuenta que es un fenómeno sistemático, presente, cotidiano, y les preguntamos qué hay que hacer con esto, tienen bastantes propuestas de qué se puede hacer en cada universidad para visibilizar, prevenir y erradicar todo este tipo de violencias. Entonces, tienen muchas ideas al respecto, y de ahí nos agarramos nosotras en la investigación, pues para sacar todas estas propuestas y empezar a hacer, en la etapa en la que estamos en este momento en el proyecto, a hacer cursos, talleres, presentaciones para poner, digamos, en la agenda este problema, pero sobre todo de la mano de las ideas y de las propuestas que nos dieron las estudiantes en su momento en las entrevistas y en los grupos de discusión. Les voy a presentar a continuación, estos son los datos generales que se encuentran en casi todos los capítulos, pero les voy a rescatar algunos particulares de la Universidad Autónoma Metropolitana, que son los que yo escribí, los que conozco, digamos, de primera mano, pero que, insisto, se repiten, ¿no? Con ciertas, digamos, muy pequeños detalles diferentes en todas las universidades. La UAM tiene sus campus aquí, o unidades en la Ciudad de México, son 4, y 1 en el Estado de México. Entonces, esto lo obtuve yo con los datos cuantitativos que se aplicaron en todas las universidades,
pero también con 19 entrevistas a mujeres estudiantes. Entonces, los cuantitativos vienen mujeres y hombres, y en los cualitativos, en este caso que les presento y en el capítulo del libro, solamente son con las estudiantes, ¿no? Que me decía un colega, y tiene toda la razón, hay que sacar también los datos de qué opinan ellos, ¿no? Ante todo esto está incompleto hasta este momento, porque también habría que preguntar lo mismo a los hombres. Entonces, bueno, partimos del hecho en la UAM de que por estar en este contexto, sobre todo, cabe decir que estábamos en el contexto del paro de la UAM, no sé si supieron, el año pasado, 2023, hubo un paro feminista justo por algunas situaciones que se presentaron en la universidad, y entonces un grupo de estudiantes feministas pararon toda la universidad por alrededor de 2 meses. Entonces yo me encontraba haciendo esta investigación muy a propósito de la violencia contra las mujeres, y entonces pensé que por estar en este contexto, pues el tema estaría muy presente en todas las entrevistadas, o que se hablaría del tema y demás, y pues no tanto fue así, es decir, no había tanta información, aunque diariamente, digamos, las paristas sacaban información, datos, había mesas de discusión, o sea, era el tema en la UAM en ese momento. También por esto tuve que hacer las entrevistas a través de plataformas digitales, a través de Zoom, porque pues estábamos en paro y entonces no podía yo verlas presencialmente. Ya tenía yo todo preparado para lo presencial, pero tuve que trasladarlo para lo, digamos, lo digital. Y aquí, como decía la colega Wallis, pues se ve, ¿no? Ahí describo cómo tuvo que hacer ese cambio, por si a ustedes les pasa, ¿no? En sus investigaciones que tienen que cambiar de ruta metodológica por algún incidente. Digo, hay las formas, ¿no? O sea, no es de no, ya no se puede. No, sí se puede, y más ahora que tenemos todas estas partes, todas estas tecnologías digitales. Entonces, cuando yo platicaba con ellas en este contexto del paro, resulta ser que las que estaban mayor informadas de estos temas de violencia digital y demás, pues eran las que estaban relacionadas con el paro, ¿no? Las mismas paristas o feministas o chavas ya muy informadas. Y las que también se involucran en los órganos colegiados de la universidad. No sé si aquí hay esta oportunidad donde hay estudiantes que ingresan al colegio, a consejos, o sea, que están en la vida política universitaria. También estas estudiantes estaban informadas sobre el tema, pero la mayoría no lo estaba. Cuando se les preguntaba, por ejemplo, qué es la violencia digital de género o cuestiones así, pues la mayoría no lo sabía, y tampoco sabía muy bien, ya en otra parte de la entrevista, por qué el paro, por ejemplo, ¿no? O sea, como que realmente uno piensa que toda la comunidad se va a empapar de los temas universitarios en un determinado momento, pero no, o sea, habrá unos que sí les interesa el tema y se informan, y habrá otros que no se suben, digamos, a ese tipo de temas. Entonces, bueno, ¿qué datos en general les puedo yo comentar? En los cuantitativos, aplicado a hombres y a mujeres, no se reconocía este problema de violencia digital. Hasta ya al final de la encuesta que aplicaban, o sea, no, sí, entonces creo que sí sé lo que es y sí me ha pasado, pero tenía uno como que sacarles el tema para que se dieran cuenta que, pues, que era la violencia digital, que era la violencia digital de género, y más aún que era un problema, ¿no? Y entonces ya se ponían a pensar, pero después de haber aplicado el instrumento. Y lo mismo ocurrió con las entrevistas a las mujeres. Cuando platicaba con ellas, pues tenían como cierta idea, pero hasta que empezábamos la conversación era que caían en cuenta que estaban inmersas en un gran problema. Entonces ahí cambia, digamos, la postura de entrevistado, entrevistadora. Entonces todo esto que ustedes han leído en sus libros de metodología sucede ahí, ¿no? O sea, cómo tú, digamos, manipulas un poco la realidad al estar ahí preguntando, e incides en ella, ¿no? En esa entrevista incidí en que ellas se interesaran por el tema. En segundo lugar, en la parte cuantitativa, las principales violencias era, por ejemplo, recibir comentarios ofensivos sobre el cuerpo, ideas o gustos de las personas, el que por Facebook o X o Instagram te estén molestando por, sobre todo, por la gordura, ¿no? Esta parte del cuerpo. Este tipo de agresiones son las más comunes entre las y los estudiantes, entre todos, ¿no? Con un 76%. Y en las entrevistas se constata también esto, pero también ya hablando más en corto, sale mucho el tema de las exparejas, que también es un dato recurrente en la literatura.
sobre cómo cuando estás en una relación hay cierta violencia, pero cuando terminas con ella, la violencia se exacerba y se traslada a los espacios digitales, y entonces tu expareja se convierte en tu peor enemigo o enemiga, ¿no? O sea, porque, o sea, pasaba tanto en, digamos, tan mujeres u hombres, y en el caso de las mujeres, no solamente a las heterosexuales, o sea, había una violencia ahí, de las exparejas en las entrevistadas. También en estos datos que yo encontré en la UAM se desconocen los protocolos, ¿no? También esto se repite en todas las universidades, allá tampoco los conocían, y ya antes del paro ya había mecanismos de denuncia en general de violencia contra las mujeres, y en algunas unidades de violencia digital estaban trabajando las unidades, digamos, muy por separado con los protocolos, y eso fue uno de los reclamos de las paristas, en el sentido de que se unificaran los protocolos para que fuera igual en todas las unidades y no, digamos, diferente. Este fue uno de los temas, por ejemplo, de los pliegos petitorios, y sí se está trabajando todavía en eso. Pero en ese momento, digamos, de las entrevistas que estaba el paro y demás, pues no decían, no, es que quién sabe si exista, no lo sabemos, y si existe, muchas decían, ni ha de servir, ¿no? No confían en los instrumentos institucionales para solucionar los problemas, en este caso de mujeres, pero ninguno de la universidad realmente desconfían mucho de eso, y por eso no recurren a ellos. Y en cuanto a las habilidades digitales para enfrentar este tipo de violencias, hombres y mujeres, según los datos cuantitativos, no las tienen, pero desean tenerlas, porque al final del cuestionario cuantitativo decían, pero yo ¿dónde puedo tomar un curso de esto? Porque sí quisiera saber más. Y en las entrevistas, de igual manera, las jóvenes pues no tenían estas habilidades digitales, pero querían tenerlas, pero yo ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo tomar cursos? A mí me gustaría aprender esto que me estás preguntando. Las que sí se sentían más confidentes son aquellas que estudiaban cuestiones como de computación, tecnologías, ingenierías. Ellas se decían, pues yo sí sé hacer esto, pero pues no lo había relacionado con este tema que me estás presentando de violencia digital, pero ya vi que hacían clic en ese momento en la conversación. Entonces, una de las preguntas en esta investigación, en todas las universidades en general, pero preguntamos de diferente manera, es, bueno, ¿qué querían ellas hacer con todo este tema? Porque algo muy importante es la intervención. Entonces, por ejemplo, allá en la UAM pidieron cursos obligatorios, fíjense, y presenciales, porque allá todavía hay muchas clases que se hacen en línea, no sé acá, pero muchos profesores y profesoras se quedaron con esta idea y les doy en línea la clase, ¿no? Y entonces, pero ya no les gusta eso a ustedes y piden que esto sea presencial y que sea obligatorio, porque si los pones como un curso, como una presentación, una conferencia, dicen ellas, es que luego no vamos, la verdad, si no nos obligan a estos temas, no vamos a estas cosas. Y entonces que sea para hombres y mujeres, no nada más para las mujeres, porque ellas sí se sensibilizan, pero ellos siguen en otro canal y dicen también los tenemos que sumar a ellos a estos temas. Que sea impartido por profesoras y profesores, pedían ellos, porque los profesores hacen clic con las mujeres y los profesores también les tienen que hablar a los hombres de, oye, estamos pasando esto, hay transformaciones, estamos siendo violentos o no, ¿por qué somos así? En fin, tiene que ver también hay una parte de hombres hablando con hombres sobre el tema, decían ellas en las entrevistas, que abarque la problemática de desigualdad de género, desde perspectiva de género, pero también de la violencia digital, pero bajo esta perspectiva, que sea muy práctico, no les gusta la teoría, decían, no queremos teoría, queremos cosas muy prácticas, que sean cuestiones de seguridad digital, de cómo nos podemos proteger en general de todas las violencias que hay en línea, y que haya acompañamiento psicológico y emocional a quienes hemos vivido ese tipo de violencias. Y campañas más intensas en esta universidad para abordar estos problemas, porque pues casi no se ve. Y miren que sí hace la universidad un esfuerzo, pero bueno, es tan grande la UAM, y yo me imagino que muchas públicas, que pues por ejemplo esta plática la tienen ustedes o esta presentación del libro, pero muchos no se enteran de lo que está pasando en esta sala. Entonces, de igual manera ya nos decían, bueno, es que las que vamos luego a estos temas son o porque nos manda el profesor o la profesora, o porque realmente ya estamos sensibilizados en el tema y vemos el cartel y vamos, pero porque ya sabemos del tema y nos gusta. Pero la mayoría de nuestros pares o amigos pues no se enganchan tan fácilmente, no les es algo que vean como que algo que se tenga que saber, ¿no?
Entonces, bueno, finalmente, ¿qué pueden encontrar ustedes en este libro para que ustedes ahorita mismo lo descarguen y empiecen a leerlo con muchísimo gusto? Bueno, en principio, como comentó la doctora Wallis, hay definiciones de violencia digital y violencia digital de género muy precisas, muy abundantes, porque hay bastantes y cambian conforme cambia la velocidad tecnológica, cambian estas definiciones, ¿no? Entonces, pero aquí pueden encontrar bastantes y muy sólidas, ¿no? Es decir, las fuentes y todo, ahí las pueden encontrar. Y además, hay datos importantes sobre las leyes que existen en México en este tema, que también ahí lo pueden consultar. También tiene importantes revisiones de literatura sobre el tema, elaborados de manera muy sistemática. Para quienes estén interesados en esta temática, pues vienen ahí fuentes así muy recientes, novedosas y muy exhaustivas en algunos de los capítulos. Se contemplan los marcos y protocolos y acciones que se llevan a cabo en cada universidad. Si usted dice, no, pero aquí ¿qué está pasando? ¿Qué protocolos hay? Pues ahí están, en todos los capítulos se incluye qué hay en cada universidad de mecanismos para prevención, para contención, para erradicación, en fin. Entonces ahí los pueden ustedes consultar. Además, algo muy importante que yo quiero resaltar es que se reconoce la importancia de la alfabetización digital crítica o la educación sociodigital con perspectiva de género, término que acuñan Wallis Becerril y las colegas Raquel Ramírez, Claudia Pedraza, para mejorar las competencias y habilidades digitales del estudiantado, sobre todo de las mujeres, como una medida importante y urgente para la formación de su ciudadanía digital. Entonces, se ancla, digamos, todo el proyecto en el ejercicio de las ciudadanías digitales y cómo éstas se tienen que llevar a cabo con apego a los derechos humanos de las mujeres, porque sin habilidades digitales críticas y en un entorno de violencia, pues no se puede ser ciudadana. O sea, así de sencillo, no se puede ejercer la ciudadanía de manera libre. Y finalmente, considero que esta es una lectura obligada para las autoridades universitarias. Ojo, si están viendo el video, pues hay una serie de propuestas, algunas de carácter urgente, para ser implementadas a nivel institucional y que provienen precisamente de las estudiantes para poder enfrentar la violencia de género y la violencia digital contra las mujeres. Es importante recordar que cuando las propuestas vienen desde abajo de las estudiantes y toman en cuenta su opinión, es más fácil tener éxito en las políticas que se implementen. Y pues eso sería todo mi comentario. Muchas gracias, doctora Ortiz. Bueno, pues como podrán ver, habrán escuchado, el libro es un producto académico muy completo, ya les han dicho las dos doctoras, tiene toda la parte teórica del tema de la violencia digital, la violencia por razón de género y una carga muy claramente de perspectiva feminista en las discusiones. Tiene aspectos metodológicos muy bien desarrollados, como le decía la doctora Ortiz. Cada equipo de investigación, cada grupo de autoras, digamos, por institución, fueron muy generosas, digamos, porque fue un acuerdo del equipo y era colocar cómo hicimos la investigación, por qué decidimos, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, que estuve yo a cargo del proyecto acá también, yo decidí trabajar con grupos de discusión. Y esos grupos de discusión, explico cómo los constituí, quiénes participaron, por supuesto todas, hablamos con mujeres de carne y hueso y fuimos cuidadosas en manejar de manera anónima la información de quienes generosamente nos compartieron estas experiencias y las propuestas también. Y nos funcionó muy bien aquí en la pedagógica trabajar de esa manera. En otros grupos fueron entrevistas, en otros grupos hicieron talleres directos para ir discutiendo sobre el asunto, ¿no? Entonces, esta parte de metodología también es muy útil, más allá del tema, pues porque les deja ver cómo hacer cosas que a lo mejor a ustedes también les interesan, ¿no? Con ese tipo de acercamiento metodológico. La parte de los protocolos es muy importante y sobre todo creo que vale la pena mencionarlo esta mañana porque estamos a 2 días del 8M, estamos en medio de discusiones importantes en este momento, ¿no? El derecho constitucional en Francia aprobado el día de ayer, ¿no? El derecho de las mujeres por un aborto seguro, no penado, gratuito, etcétera, y que sabemos que en México es una batalla que se está dando hace años, que ha avanzado, pero que todavía no está del todo resuelto el tema. Entonces,
Estamos de cara a la posibilidad de tener por primera vez en este país a una mujer presidenta y consideramos, digamos, que es importante colocar el tema y las mujeres tenemos derecho y debemos buscar la manera de ejercer esos derechos, ¿no? En todos los espacios que habitamos. Y el espacio digital queda claro que lo habitamos permanentemente. Por lo tanto, evidenciar esas prácticas es importante y es importante en las universidades. Y nuestras universidades, estas de las que hablamos acá, han respondido en papel frente a toda esa exigencia porque hay protocolos. El de la UPN, y lo decimos en el libro, no todos los protocolos consideran la violencia digital, que es el tema que nos importa. Por lo tanto, lo que dice la doctora Ortiz es clave. Las autoridades en turno tienen que revisar cómo están sus protocolos en relación con el tema de la violencia digital, porque lo que encontrábamos y van a encontrar ustedes en el libro es que sus compañeras que hablaron con nosotras nos decían, es que yo no denuncio porque nadie me cree. O sea, si no me creen cuando pasa en físico, menos me creen cuando pasa en digital. O no denuncio porque es que me dicen, pues pasó en internet, no pasó nada, ya olvídalo. Y sí pasa, lean los testimonios, jóvenes, las invitamos, jóvenes, varones, mujeres, quienes nos van siguiendo, descarguen el libro y léanlo. Pasan cosas fuertes, como las que decía la doctora Ortiz, de mujeres que han sufrido violencia digital, que circulan sus fotografías en el salón de clases y que evidentemente ya no quieren venir a la escuela. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ya vio las fotografías, las señalan, las cuestionan, las ridiculizan, se mofan de ellas, las agreden. ¿Y qué sucede con esas mujeres? Pues dejan de venir a la escuela, y si dejan de venir a la escuela, hay un derecho universal que dejan de ejercer, que es el derecho a la educación física, ¿cierto? O sea, ya no puedo venir porque me ven. Cuando nos fuimos a pandemia pasó lo mismo, pero en el espacio digital. Las agredían en el espacio digital, circulaban cosas en los salones de clases virtuales, etcétera. ¿Qué sucedía con las jóvenes? Ya no querían participar en las clases, no prendían cámaras, no hablaban e incluso ya no querían estar. Entonces, si se fijan, es un tema que ahí está y que, como decía la doctora Becerril, no hay una sola persona en este salón que no haya experimentado o sido testigo de a que a alguien le pasan ese tipo de agresiones, que pueden ser desde cosas muy brutales como compartir por exparejas fotografías, ¿no? Mensajes, videos, hasta otro tipo de práctica que también es violencia digital y que a lo mejor no la alcanzamos a ver. Bueno, eso está colocado en el libro. Y entonces por eso nos interesa que ustedes lean el libro y vean lo que dicen mujeres. En el caso de la UPN yo no entrevisté, no tuve grupos de discusión con hombres porque mayoritariamente somos mujeres. Sin embargo, una cosa que sí podemos rescatar en el caso específico de nuestra universidad es que a las autoridades en turno sí les interesó el tema y se pudo apoyar con proyectos de investigación que yo encabecé, un proyecto que ustedes deben ver por ahí, que es el de los semilleros de alfabetizaciones digitales críticas. Y damos talleres, todo el tiempo estamos formando mujeres, dando talleres, las mismas compañeras de ustedes, en fin, esa es otra historia. Atendimos la petición que señala la doctora Ortiz de por primera vez hacer un grupo mixto, un taller mixto. ¿Saben cuántos hombres llegaron? Ninguno. Y entonces es un tema sobre el que el equipo tiene que trabajar, porque es eso, es un tema del cual los hombres también tienen que sensibilizarse porque a veces ejercen la violencia y no están enterados que eso es violencia. Sí, pero ¿cómo lo hacemos? Porque a diferencia de lo que reporta Lerma de las compañeras que participaron que dicen también tiene que haber hombres, en el caso de la UPN no es así. En el caso de la UPN las mujeres quieren espacios para mujeres, para discutir con mayor confianza, con mayor apertura, con mayor dolor, llanto, lo que sea, y cuando hay la presencia de un compañero no se sienten tan cómodas haciéndolo. Entonces, cada institución funciona distinto. Nos queda muy claro, y al equipo que no está en este momento, pero lo hemos hablado en juntas, para esta fase que se está trabajando, que dice la doctora Ortiz, que es el tercer libro, y con eso cerramos el gran proyecto de las universidades, que son los talleres y demás, lo hemos hablado, los hacemos mixtos, no, sí, pero ¿cómo? Presenciales, en línea, etcétera, y cada institución está decidiendo distinto, y eso es lo que les invitamos a que lean en el libro,
son compañeras y compañeros, en los casos donde sí se habló con compañeros varones, que están contando su experiencia o que están incluso reconociendo y diciendo, oh, no tenía idea que eso era violencia. Y ya eso es un paso adelante. Y la otra es las propuestas que ustedes hicieron. Talleres, hagamos talleres, conferencias, charlas, círculos de discusión. Aquí ustedes van a encontrar ya circulando infografías, porque logramos hacer una alianza con la unidad de género, y hay infografías que empezaron a circular la semana pasada ya con los datos de la universidad de este diagnóstico. Seguramente en las otras instituciones se están encontrando maneras también para hacer alianzas y lograr lo que les decíamos al principio o yo les decía. Nuestra intención no es estudiarlas para ver qué les pasa. Nuestra intención es, y creo que va a seguir siendo, es estudiar acompañadas de ustedes para ver qué problemas tenemos, porque esto lo hicimos con estudiantes. Si hiciéramos el mismo estudio con profesoras, seguramente encontraríamos cosas similares, o con compañeras en el área administrativa y de gestión, servicios, etcétera, seguramente encontramos cosas similares. Entonces, no es un tema ajeno a las comunidades universitarias. Y eso es, digamos, lo que nos interesa mucho colocar en el libro, que esperamos sea de utilidad, se difunda mucho. La apuesta de hacerlo digital es ese, que no nos cueste el acceso a la información, al conocimiento, que además es parte de un derecho digital también, y que lo circulen, que lo lean, que se lo pasen a sus amigas, amigos, novios, papás, mamás, etcétera, y que se vayan enterando que este es un tema sobre el que tenemos que hablar cada vez más. Y bueno, con eso, no sé si tengan algún comentario final mis colegas. Con eso vamos cerrando los comentarios de presentación del libro y les damos la palabra por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna inquietud que quieran compartir con nosotras en este momento. Tenemos unos minutos más para hacerlo. ¿Cómo aplica la policía cibernética? Ajá, sí vas, Wallis. La maestra Wallis es la que sabe ahí. Sí, justo el semestre pasado tuvimos una charla con un integrante de la Policía Cibernética y lo que nos contaba es que en realidad, o sea, si tú puedes sí reportar en la Policía Cibernética si estás teniendo, o sea, si eres víctima de algún ciberdelito, ¿no? O sea, ahí es muy importante que distingan, hay varias categorías de la violencia digital que no son delito y ese es un gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que me hagan un comentario burlón, ¿no? De mi foto o en mi red, no es un delito. Entonces tú no puedes decir, ¿no? Pues me está violentando, aunque sí es una práctica de violencia digital, desde como nosotros la estamos entendiendo. Pero hay ciertos actos que sí están considerados ciberdelitos, ¿no? Entonces esos, y puedes como en la policía ponerte en contacto con la policía cibernética y decir, bueno, están hackeando mi cuenta, por ejemplo, o están difundiendo imágenes mías sin mi consentimiento, ¿no? Eso también ya es un delito, ¿no? Pero la policía cibernética lo que va a hacer, o sea, como su margen de acción, por lo que nos explicaron, solamente está en tratar como de tener ciertas medidas precautorias. Pero si tú lo que ya quieres es dar un paso, por ejemplo, hacia una denuncia, o sea, ellos te van a acompañar y te van a decir, puedes hacerlo, y te van a canalizar a la institución correspondiente, ¿no? Porque ellos lo que hacen es investigación. Pero ellos no son autoridad judicial para decir, sí, vamos a llevar a juicio este caso y entonces vamos a decir si es culpable o no. Eso no lo pueden hacer. Nos contaban, por ejemplo, que tienen ciertos avances tecnológicos ya. Por ejemplo, una cosa que nos dijo, Carlita estaba ahí también, que nos dijo así, absolutamente todo lo que ustedes publican en su teléfono ya sale de su margen de control. Entonces, el que les digan que lo borren o que eso no es cierto. Ahí está, en su teléfono. Y nosotros tenemos la posibilidad, decía que estaban desarrollando en la Policía Cibernética ya un área de peritaje tecnológico, ¿no? Entonces ya podían intervenir los teléfonos para descargar toda la información que se hubiera en teoría borrado para cuando, por ejemplo, alguien estaba difundiendo imágenes sin tu consentimiento y decía, no, yo no lo hice, no sé qué, y podían revisarle ya su teléfono y descargar y decir sí lo hizo, ¿no?
pero eso no lo podían hacer sin una orden judicial. Entonces, tienen un margen de acción, sí te acompañan, tienen un montón de información, tienen, por ejemplo, también varios charlas, ¿no? O sea, si estamos interesadas en una charla donde nos enseñen cosas específicas de ciberseguridad, también lo hacen, ¿no? Hacen como mucha acción preventiva. Entonces, hacen todo eso, pero la parte penal sí corre por otro lado, que es una parte en la fiscalía, ¿no? En la Fiscalía de Delitos contra la violencia contra las mujeres, por ejemplo, ahí es donde se tendría que hacer una denuncia. Entonces sí tiene como un margen de acción, pero hay que saber como que sí y no. Y tienen mucha información y sí también como varias propuestas como de intervención y en donde te enseñan cómo hacer ciertas cosas muy específicas. Eso sí. Pues fíjate que algo que yo aprendí, porque aprendí mucho con esta investigación, yo no sabía tanto del tema y es lo padrísimo de investigar porque te vas como empapando de cosas que oye, realmente esto es todo un mundo de información. Entonces algo súper básico es que empieces a reunir las pruebas. Pues las pruebas son súper importantes de lo que te está pasando. Ahí, por ejemplo, en la oficina que tenemos, en cada UAM tiene una oficina, ¿no? de género. Y en general digamos, no nada más es de género, sino por cuestiones así de agresiones o cualquier cosa que le ocurra a la comunidad, ¿no? O sea, que sea pues algo incómodo, violencias, en fin, ¿no? Incluso violencia académica, hay muchas cosas. Pero lo primero que te dicen antes es que tal persona me está haciendo esto, ¿no? Es que, ¿dónde están las pruebas? Es lo primero que te dicen, oye, porque pues sí tú me dices, pero ¿dónde están? Y entonces, tanto ahí como en cualquier denuncia, lo primero que te piden son pruebas. Y entonces, cuando tú ya estás siendo sistemáticamente violentada, uno de los consejos que dan es que vayas reuniendo las pruebas para que presentes, digamos, tu carpeta de por qué estás teniendo esa queja, ¿no? Porque de repente crees que, es que me pasó esto, sí, pero ¿dónde están? Y tal, y luego te piden también testigos, ¿no? Y entonces tienes como que tú ir armando todo ese escenario que vas a presentar, digamos, ya si lo quieres llevar a cabo bien, ¿no? Porque aparte son procesos largos, no es de que vas, te quejas y van a regañar al exnovio, no, o sea, son procesos que son largos, que llevan su tiempo, y de ahí el problema que muchos dicen, no, ¿para qué, no? No quiero hacer esto porque me van a estar llamando, en fin, pero pues sí hay que hacerlo, porque es la única manera de pues erradicar el problema. Pero si algo, ¿no? Son las pruebas, te piden dónde están las pruebas y entonces tienes que ir armando como el expediente de lo que vas ahí a quejarte, ¿no? De lo que sea, ¿no? Y hay una cosa que van a encontrar en el libro, respondiendo a la pregunta de la compañera, es esto que decía la doctora Wallis, hay una tipología de violencia digital, que es donde ustedes van a encontrar que no todas las violencias digitales están tipificadas como delito. En el caso en México, esto que ustedes conocen como la ley Olimpia famosa, sí está tipificada ya como un delito, pero tiene que ver solo con un tipo de violencia digital, que es esta en donde comparten fotografías íntimas sin consentimiento. Esa sí ya es delito. Hay una discusión fuerte también entre colectivos, estudiosas del tema, etcétera, con que no ganamos nada metiendo a la persona 3 años a la cárcel. No ganamos nada, hay quien dice no ganamos nada porque en realidad no se entiende cuál fue el problema, no se ataca de fondo el problema, ¿no? Y es muy punitivista la mirada. Hay otro bloque que dice, pues no, es que sí hay que hacerlo porque si nunca lo vamos a detener. Ustedes tomen su decisión. Ahí van a encontrar las discusiones que hay como el propio equipo, ¿no? Al interior. Y van a ver cómo hay ciertas prácticas que ustedes tienen en los entornos digitales que pueden ser violentas para otras personas. Cosas muy básicas, jóvenes, como esto que algunas veces seguramente hemos hablado en otros espacios, que es, me toman una foto y la suben a una red social y nadie me pide permiso para subir mi foto. ¿Cuántas implicaciones puede tener eso? Que alguien no sabía que yo estaba ahí, por ejemplo, ¿no? Que alguien no sabe que yo estoy participando de ciertas actividades y pues ya se enteró porque mi foto está ahí ya muy puesta en... Sí, pero si se fijan, está normalizada la práctica, que si alguien dice, vamos a tomar foto, la podemos subir a las redes sociales,
rápidamente empiezan de, ay, qué ridículo, o ay, qué ridícula, ay, qué payasada. No, pues no, pero sí, cuando ya empiezas a reflexionar, y eso forma parte de las alfabetizaciones digitales de las que hablamos nosotras, ya más críticas. Van a encontrarlo ahí, y en ese escenario es cuando ya van viendo y dices, aquí sí entra la policía cibernética, aquí no, aquí entra el protocolo de mi universidad que sí puede hacer un llamado de atención o puede marcar restricciones internas en la comunidad, ¿no? Así como usted ya se le levantó esta denuncia aquí, tal persona se la levanta, ya se abren expedientes, ¿no? Y se puede llevar adelante la denuncia y puede tener como resultado cambios de grupo, restricción de convivencia en ciertos espacios, cada protocolo opera distinto. Entonces, por eso es importante y también en el libro hacemos una invitación a que las mujeres y los hombres revisen los protocolos de las unidades de género y de igualdad, porque hay muchas cosas que nos ayudan a tener una convivencia más amable, menos segura, menos insegura también. Entonces, ahí está importante que ustedes revisen para que identifiquen estas prácticas de violencia digital y sepan, incluso te ves y dices, qué barbaridad, yo hago esto todo el tiempo, no sabía que eso era violencia, bueno, ahora ya sabe, deje de hacerlo. Y de eso se trata mucho, ir previniendo el tema. ¿Sí? ¿Sí aclaramos la pregunta? Muy bien. ¿Alguien más, jóvenes, pregunta o comentario? Sí, adelante, compañera. No pregunta, pero es comentario. Pues me parece bastante bien esto que están mencionando de compartir el libro, no solamente pues hacia nosotros o en esta reunión, sino también con las demás personas, porque creo que no solamente hace concientizar a las personas que no están empapadas del tema, sino también a las personas que probablemente sufrieron violencia digital y pues no, digamos que minimizaron el problema o no están conscientes de que fue violencia digital o en su caso igual violencia. Bueno, en mi caso yo sufrí violencia digital en secundaria y pues sin mentir yo creo que pasé como 4 años en negación, minimizando mi problema y no me enteré hasta que varios miembros de mi familia o varios amigos que tenían secundaria me hicieron darme cuenta de que sufrí pues violencia digital. Entonces, bueno, yo creo que igual el hecho de darme cuenta hasta mucho después, yo creo que fue un poco más fuerte, pero sí justamente esto, yo creo que para ayudar también a las personas que no están conscientes de que fue pues, violencia. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias por compartir esta experiencia y justo va mucho en ese sentido el libro y en cada universidad colocamos la información que hay y en el caso concretísimo de la UPN, la unidad de género sí está muy habilitada la gente de la unidad de género para atender asuntos de violencia digital cuando pasan casos como no me había dado cuenta sino muchos años después y necesito acompañamiento, están. Y en las infografías que van a ver ustedes circulando y en el libro incluso en algunas partes también se menciona, hay muchos colectivos de mujeres que están fuera de los espacios universitarios, que acompañan a mujeres que han tenido experiencias o que no saben si fue o no, o si sí saben pero no quieren denunciar y solo necesitan acompañamiento psicológico, ¿no? O las otras que dicen yo sí voy a denunciar hasta llegar a la cibernética y hay acompañamientos. Entonces, creo que eso es lo que buscamos con el libro, justo lo que usted comenta, ¿no? Por lo tanto, agradecemos el comentario, es compartir, pero sobre todo porque a alguien le puede ser útil identificar cosas ahí y saber qué hacer, o por lo menos enterarse de lo que está pasando. Muchas gracias. Muy bien, ¿algún comentario más, jóvenes? Sí, adelante. Ahorita, bueno, qué interesante su comentario, bueno, que lo compartiera, porque creo que dentro del aula escolar se da mucho esto de la violencia digital entre mujeres, también entre hombres hacia las mujeres, y que muchas veces las mujeres, precisamente por ese miedo a no ser exhibidas, a no sentirse exhibidas más de lo que a lo mejor fue en ese momento que se sintieron violentadas, no hacen esto de hablar y saber que tienen aquí en la misma institución pues esos lugares en donde pues no se les va a juzgar, ¿no? Y no se les va a obligar a nada tampoco, y únicamente a lo mejor poderlas escuchar y a lo mejor dar como a lo mejor esa parte de ellas mismas decidir qué es lo que quieren hacer y que cuentan con esos recursos para poder pues sentirse mejor. Muy bien, muchas gracias. Sí.
Gracias, doctora. Evidentemente el tema es sensible e importante, una felicitación por ello, por abordarlo. La pregunta es, por mera curiosidad académica, ¿cómo recomiendan ustedes a las y los estudiantes tomar distancia crítica cuando abordan este tipo de temas que son tan sensibles? ¿Cómo hacen esa apogeo que hacían los escépticos de no asumir convalidar o negar algo antes de estudiarlo? ¿Cómo hacen ese? La visita. Sí, adelante, Clarice. Pero a ver, ¿cómo? O sea, nosotros, ¿cómo tomamos distancia del tema? ¿Cómo nosotros o cómo los Como estudiantes? nosotros, para que luego lo hagan ellos. Porque es un tema, la cuestión digital nos afecta a todas y a todos. Entonces, ¿cómo nos metemos antes de tener esa mirada política, que es importante? Pero antes de tener esa mirada política, ¿cómo nos metemos desde la filosofía de la ciencia a abordar algo sin un prejuicio? Híjole, pues es una pregunta muy complicada porque yo creo que en las ciencias sociales y en las humanidades todos los fenómenos que estudiamos, a diferencia de otras áreas de estudio donde estás, digamos, per se alejada del fenómeno, pues estás dentro de él, no estás dentro de la sociedad. Entonces, en cualquier investigación en ciencia social, en un momento dado, tú estás implicado dentro de esa realidad, y más aún cuando se trata de violencias. Es decir, es sumamente complicado, pero en mi caso, tienes que estar constantemente haciendo un proceso como de EMIC, ¿no? Como de entrar y salir de la investigación, porque no te puedes salir completamente del tema, menos aún cuando tú estás o has vivido también este tipo de situaciones. Entonces, mi recomendación o con las estudiantes, por ejemplo, que a muchas les interesa estudiar el tema, cuando es muy grato porque cuando estoy trabajando en esto y les presento los resultados y demás, hay muchas y también algunos hombres que dicen, yo quiero estudiar el tema, entonces se ponen a hacer la tesis o investigaciones y proyectos sobre el tema, pero sí hay que tener cuidado con el tema porque si de por sí en ciencias sociales y humanidades es complicado ir y venir y no estar completamente implicado en el momento de que sesgue la investigación, pero tampoco salirte lo suficiente como para que no logres captar, digamos, etnográficamente, digamos, la situación o el contexto, sí es muy de contención, ¿no? Decirles, oigan, estamos haciendo esto, de mucha plática, de mucha reflexión, con los tesistas que están haciendo el tema, digamos que no se involucren demasiado, pero o sea, es complicado, pero sí tienes que estar haciendo eso en ciencias sociales y humanidades, en todos los temas, pero más aún en ¿no? Incluso yo, al terminar las entrevistas, a veces eran tan desgarradoras los testimonios, que inmediatamente después yo le hablaba a una amiga que es psicóloga, para platicar con ella, porque realmente yo no podía cargar con todas esas emociones que de las chicas que me contaban cosas terribles, ¿no? Es cuando dices que cómo es posible que estamos viviendo en una sociedad tan violenta y tan violenta con las mujeres, ¿no? Es decir, yo sé que hay esto, pero las violencias son de verdad inauditas, ¿no? Entonces, yo hacía eso, por ejemplo, o sea, sí tenía como que salir, ¿no? Y hablar con alguien y también yo misma llorar y decir, oye, ¿por qué está pasando esto? Y regresar al día siguiente a hacer otra entrevista y estar así. O sea, no me podía tirar al llanto y decir, no, esto nunca va a acabar, pero tampoco ser fría, ¿no? Y decir, bueno, sí, adiós, y cuelgo el Zoom, ¿no? Porque estaba ahí la chica en el momento más álgico del relato y entonces, ni modo, bueno, ya se acabó la entrevista y tengo que ir a hacer mis cosas. No, te tienes que quedar ahí. Uh-huh. Entonces había entrevistas que duraban hasta 3 horas, pero por la misma catarsis que ocurría, pero sí es complicado lo que pregunta y sí, pero también lo apasionante, ¿no? A mí me encanta lo que hago, me gusta mucho hacer investigación, la academia, las clases, conversar con ustedes, con los estudiantes, las estudiantes y hacer esto. Entonces, es difícil esta investigación, yo creo que es de las más complicadas que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria, sin duda, porque con otras de jóvenes y demás de TIC, pues sí salían temas, ¿no? Siempre se ponen a platicar de más contigo y eso me encanta, pero aquí salían cosas ya tan personales, tan privadas, tan del pasado, ¿no? Ahorita que comentaba la compañera, es que a mí me pasó en la secundaria, justo me decían, ¿por qué no me lo dijiste antes, no? ¿Cómo no me di cuenta antes de que desde la secundaria, la prepa, tal,
hemos vivido esto y hasta ahorita. Le digo, bueno, claro, entonces es donde muchas de las estudiantes, por ejemplo, ahí en la UAM, en la licenciatura de Educación y TIC, están haciendo el proyecto, pero para llevarlo a jóvenes, más jóvenes, o a niñas y niños, para que el tema o este tipo de cosas se vean desde mucho más temprano y no ya en este momento de la vida de la universidad, que está muy bien, pero todas y todas dicen, es que, ¿por qué no nos lo dijeron antes? Hubiéramos hecho muchas más cosas, o habíamos visto el problema, hubiéramos pedido ayuda, en fin. Entonces, bueno, interesante lo que comentas, eso es lo que yo pudiera comentar. Gracias. Ahí hay un dato muy rápido que comparto para ir así y cerrar con Wallis esta pregunta tan difícil. Pero hay un dato que ahí también les invito a revisar el libro. Retomando lo que decía la doctora Gladys, a partir del comentario, una constante en la edad en que sufrieron la primera agresión de violencia digital y generalmente de carácter sexual es cuando están en la secundaria. Casi estoy segura que el 95% de las mujeres nos reportaron eso, tanto en dato cuanti como en las narrativas. Esto que dice la doctora Gladys son historias dolorosas, desgarradoras, en donde a quien estábamos haciendo la investigación toca dar cierta contención, acompañar, ayudar a cerrar, acompañar el llanto, etcétera. Creo que es muy difícil hacerlo, pero había que hacerlo porque teníamos que mostrar qué pasa. Y creo que ahí hay todo un tema, también las chicas de la UPN decían, es que, y a nosotros ya, a las que ya dan talleres y demás, nos han pedido que vayan a las secundarias a dar los talleres, pero entonces es como, espérame, porque no es lo mismo hablar con una joven de 20 y tantos años que hablar con una niña de 13 que no quiere hablar de las violencias porque el mundo adulto les dice, no es cierto, lo estás inventando, estás loca, no te creo, es tu culpa, ¿no? La revictimización de las mujeres en la violencia digital es brutal. Si en físico es brutal, en digital está peor, porque las acusan de te lo dije, no hubiera subido esa foto. Te dije, ¿para qué tienes redes sociales? Dame el celular y las castigan. Y entonces en vez de acompañar, revictimizan, castigan y entonces las niñas pues nunca dicen lo que les está pasando, porque es que no me creen y además me van a quitar el celular. Es un tema muy complejo que abrimos pero que no estudiamos. Esa yo creo que es una agenda que ahí está, no sabemos si nosotras tengamos fuerzas para seguir por allá, pero se coloca en la agenda para muchos investigadores e investigadoras que están trabajando con adolescentes, ¿no? Y en el caso de ustedes y los estudiantes de educación en general, pues es un tema clave porque va a ser su espacio de trabajo en muchos sentidos. Y eso me permite responder esta pregunta. Tenemos en el equipo, les decía, es un equipo grande de mujeres, somos un equipo grande y todas tenemos mucha experiencia en investigación, pero venimos de distintas formaciones. Entonces, había algunas que son más rudas en esta onda de la vigilancia epistémica, ¿no? Entonces, si alguien comenzaba a ceder esta parte más personal, digamos, más de sensibilidad y compromiso, que nunca la perdimos todo el tiempo en la investigación, pero marcábamos la distancia porque había otras que estaban haciendo la vigilancia epistémica de categoría, instrumento, ser objetivas con el manejo del dato, ser muy objetivas con el manejo de la información para el reporte, pero al mismo tiempo teníamos esta otra parte de la dimensión muy humana, ¿no? De identificar que es un problema que nos está afectando y un poco lo que decía Gladys, y yo se lo digo siempre a mis jóvenes estudiantes y colegas, es mira, si un día vemos a una célula quejándose de violencia o vemos átomos haciendo huelga, pues es otra historia. Nosotros trabajamos con sujetos, en este caso mujeres, en contextos específicos históricamente que atraviesan por 1000 prácticas, ¿no? Pero cuidamos todo el tiempo esta vigilancia epistémica sin perder la dimensión humana del tema que estábamos abordando. Es difícil, sí, pero creo que lo logramos muy bien y eso se refleja en los productos académicos que van con todo el rigor metodológico. Y yo quisiera decir que, como ya decía la doctora Marilu, depende también mucho como de la postura teórica, ¿no? Y epistemológica desde la que entras. Y por lo menos desde la postura en la que yo investigo, que es el feminismo, desde ahí no nos interesa desechar la subjetividad, más bien nos interesa hacerla evidente, ¿no?
Y lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que es imposible que ustedes digan, a ver, subjetividad, quítate y ahí quédate, ¿no? Y yo solamente investigo como con la parte racional. Está todo el tiempo. Y entonces lo que hacemos para poder tener como esta vigilancia o este rigor metodológico es hacerlo evidente. Es decir, yo tengo esta experiencia, a mí me pasó esto, desde aquí yo investigo, ¿no? Porque comparto esta experiencia y este es mi punto de vista, y eso no significa que sea el único, por supuesto, sino que significa que por supuesto está mediado, ¿no? O está orientado por esta experiencia que yo ya tuve, y de alguna manera eso me acerca a investigar del modo en que lo voy a hacer y a tener pues justamente esto que comentan las colegas, ¿no? A tener como esta, pues es imposible no sentir empatía o dolor, ¿no? Con las mujeres, justo porque compartimos una condición de género que es el hecho de ser mujeres y porque hemos tenido desafortunadamente todas experiencias de violencia. Y eso es lo que hace que cuando una mujer nos comparte su experiencia, pues sea muy difícil no vivirla, no sentirla y no tener como esa aproximación con ella. Entonces, ese recurso que tenemos, pues lo hacemos evidente y decimos desde aquí, yo tengo esta vivencia, la explicito, digo cuál es la postura, digamos, ¿no? El lado del cristal desde el que estoy viendo. Y eso no significa pues que sea inválida, ¿no? La manera en la que yo lo estoy viendo. Es una mirada, no estoy diciendo que sea la única, es la mía porque desde aquí estoy posicionada. Gracias, doctora. Muy bien. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Jóvenes, comenta. Así, joven, adelante. Yo quisiera saber si, por ejemplo, en el libro o en algún otro lado hay como una especie de método para analizar si una situación es de violencia o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, precisamente en la clase nos comentaba bastante del contexto, ¿no? Entonces, puede que para mí sea como que, digamos, un contexto que no se considera como violencia por, no sé, educación o lo demás, y para la contraparte, digamos, la persona B, pues puede que sí, o al revés. O sea, para mí puede que se considere, digamos, algo de violencia y para la persona A no. Entonces yo quisiera saber si hay una especie de análisis para ver si la situación es o no es, o es hasta cierto grado, porque igual por acá preguntaron de la policía cibernética. Entonces es como decía bueno, se me fue su nombre, ¿verdad? Digamos, del comentario, o sea, de decir, no sé, un comentario de insulto, por ejemplo, a ya subir una foto, digamos, íntima o un video pues, ya más largo, con diferente contexto, más explícito. Entonces, si quisiera, pues, saber si hay algo similar o... ¿Quieres tu Gladys, querida? Pues como un método para investigación o para un método como para los pasos a seguir para identificar una violencia o un método de investigación para investigar la violencia. No comprendí muy bien. Como para identificar si él es violento o no. O no, o pues, hasta qué grado. Sí. Bueno, en lo que... Sí, sí, ya entiendo. Es ¿cómo sé si yo lo que estoy haciendo es violencia digital o no? En el libro sí van a encontrar esta que les decía, el marco como general de la tipología que tomamos como punto de partida, que es de una colectiva que se llama Ciberseguras, que tiene 17 tipos de violencia digital y las describe. Esas las van a encontrar en el libro. Y ese puede ser un primer paso, digamos, para leer y decir, esta práctica, ¿no? Por ejemplo, de subir fotos sin autorización, pues sí es un tipo de violencia que no es un delito, pero sí está violentando porque atenta contra la privacidad de otras personas. O, por ejemplo, hacer comentarios machistas o sexistas, homófobos, ¿no? También tiene un nombre, es un tipo de violencia y a lo mejor uno lo ve y dice, nunca pensé que eso era violencia. Ah, bueno, pues sí, la tipología te ayuda. Y como recomendación, eso no está en el libro, digamos, en el libro está la tipología general, pero a quien le interesa identificar, hay muchos colectivos y organizaciones no gubernamentales, Social TIC, Cultivando Género, Ciberseguras, Luchadoras, Amaranta, que son colectivas que trabajan el tema y que en los espacios digitales circulan toda la información como manuales,
como tipologías distintas, muy actualizadas, por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y ahí ustedes pueden encontrar, para un poco responder lo que la inquietud del compañero es, ¿cómo sé si sí es o no es violencia? Pues empecemos por identificar los tipos de violencia que hay y luego ya podemos ir revisando si la practico o no. Y ya la siguiente pregunta que usted hace, compañero, es un poco más difícil porque, ¿no? Porque es esto de yo digo que no es violencia y ella dice que sí. Ahí Sí, ya sí, nos sí, metemos sí. en otro terreno. Bueno, acá cuando platicamos sobre el tema con mis estudiantes, que siempre viene la duda, este tipo de dudas, sobre todo de los varones de, híjole, qué tan violento soy, que siempre sale, ¿no? Entonces, ya con preguntarte esto, ya estamos entrando al tema y es el primer paso, el decir, yo creo que sí lo soy o no sé. No es algo, por lo que yo he platicado y demás, que de un momento a otro, digamos, o sea, un primer paso, bueno, estas son las violencias, pero las violencias están y se multiplican día con día y cambian las definiciones. Es un proceso largo, ¿no? O sea, empezar a darte cuenta y justo es la perspectiva de género y de la mano del feminismo lo que te empieza a abrir la mirada de qué tan violentos y violentas hemos sido a lo largo de la vida y cómo te puedes transformar. Es como decía Wallis, te pones unos lentes desde donde voy a investigar, entonces te cambian los lentes y te empiezas a ver cuántas injusticias, violencias e inequidades hay en la sociedad. Y te lo empiezas a poner, cara, yo también he participado de ello. Pero es un proceso muy lento, a veces doloroso, a veces vergonzoso, porque todas y todos hemos participado de ello, pero ya que das un paso y te empiezas a dar cuenta, pues es seguir aprendiendo y decir, oye, esto sí es, esto no es, y es un cambio que tienes que tener profundamente de decir, pues quiero ser diferente, ¿no? O sea, no va a ocurrir de un día para otro, pero con que te interese y te preguntes, claro, yo he participado y ya no quiero ser así, empieza, digamos, el cambio. La definición, por ejemplo, de violencia digital, así en general, ¿qué es violencia digital? Es cuando, contra las mujeres. Cuando tú vulneras, cuando haces daño a la dignidad a la persona, cuando tú agredes a la otra persona, en este caso a las mujeres, ya es violencia, es decir, cuando tú estás, y se extiende para los seres humanos, cuando tú ya estás vulnerando a otro ser humano, sea como sea, no puede haber de que para mí sí es y para, o sea, no, o sea, eso ya es así universal, es como algo universal, el decir, si tú estás agrediendo a una persona, si le estás ofendiendo, si le estás denigrando, física o no físicamente, psicológicamente, si estás haciendo eso con otro ser humano, eso ya es violencia. Es decir, eso no puede ser medio violencia para unos y para mí sí es, o sea, ya es, o sea, partimos, digamos, de lo general, ¿no? O sea, si tú estás haciendo eso, ya es violencia, entonces ya no lo tienes que hacer, ¿no? Entonces partamos por lo menos de esa definición en general, y si tú estás haciendo ese daño, entonces deja de hacerlo, ¿no? Es como partamos desde ahí, todos somos seres humanos, y entonces respetemos como seres humanos desde ahí, y luego ya con las mujeres, si tú con una mujer estás teniendo este tipo de actividades, acciones y tal, entonces son violencia, ¿no? O sea, si tú le estás haciendo sentir mal, en fin, ¿no? Pero yo creo que desde ahí, de esta definición general, podemos como darnos cuenta qué tan partícipes o no hemos sido de este tipo de cosas, ¿no? Yo diría eso. Yo quisiera como cerrar con, recuerdo también en el semestre pasado hicimos una mesa en donde invitamos a la autora Raquel Ramírez Salgado y ella mencionaba que hay ciertas prácticas que estamos de repente como naturalizando y que pueden ser consideradas también violentas. O sea, por ejemplo, ella decía tomar capturas de pantalla de los mensajes que nos mandan y después con esas, ¿no? Sacarlas de contexto y difundirlas con otras personas o exhibirlas, ¿no? Esa puede ser una práctica violenta y no está tipificada en ningún lado, ¿eh? No está enunciada en ningún lugar. O cancelar a una persona, ¿no? Hacer boicot y cancelar a una persona y que ya nadie le hable y entonces, ¿no? O o que tenga un montón de reacciones en su comentario, ¿no? O sea, ese tipo de prácticas que de repente forman parte justo de la dinámica digital y que también pueden ser violentas y justo, ¿no? No están en ningún manual ni tipificadas ni nada, pero que también habría ahí como que ir pensando en varias que estamos como teniendo, ¿no?
Muy Nada bien, más. y yo creo que con eso podemos ir cerrando porque ya se acerca la hora de cambio de clases y demás, auditorio y todo esto. Y como verán, es un tema, pues sí, muy relevante que nos genera inquietud. Celebro, por ejemplo, que el compañero diga, y yo como sé, ¿no? Porque por algo hay que empezar. Y lo que plantean las doctoras nos lleva más allá, porque es ya no nada más ver lo que está ahí escrito. Además hay que pensar si eso que yo hago en los entornos digitales vulnera a alguien, ¿no? Lo hace sentir mal o la hace sentir mal. Y ahí qué estoy haciendo, y no es que sea un criminal que me van a llevar a la policía. No, simplemente es tomo conciencia de que mis acciones, que es lo que siempre digo, es hágase cargo de su clic. ¿Qué estoy haciendo cuando habito ese espacio digital, no? Y pensemos antes de darle clic, de mortificar a alguien o de tomar la foto de alguien sin pedirle permiso. Y creo que con eso, si les parece bien a mis colegas, vamos terminando. Les agradezco mucho, jóvenes, su participación, su asistencia y dedicar tiempo para escuchar esto, pero lo mejor es que lean el libro y lo comenten en los pasillos o nos encuentren y nos pregunten lo que desean. Muchas gracias a las compañeras y compañeros. Y bueno, pues gracias, Carla, compañeros de televisión por la grabación y demás. Que tengan buena jornada y buena semana. Gracias. Educar para transformar.